No me Pues de que suena se, así pues de no que me suena se, así de golpe. pues de que se agachaba la persona así como cuando van a hacer ejercicio y que están estirando y que se va a tratar de tocar las Las puntas de puntas de los... los pies. Ajá, y pues ya sí tiene una escoliosis como que sí se ve un poquito más movido. O sí anda No, mal. ahí lo que haces es, le pides que se empine, así como tú dices, y vas a ver que el lomo, esto, la persona se inclina, oye, es que yo no, la persona se inclina, entonces el lomo aquí así, ajá, la parte de atrás, acá la parte de atrás, no se va a ver al parejo, se va a ver como que más saltón el lomo de un lado que del otro. Sí. ¿Sí? La columna tiene la columna se divide en tres partes, ¿no? La espalda se divide en tres partes. ¿Sí? La región dorsal, la región lumbar y la región sacra. La región dorsal, la región lumbar y la región sacra. Un maestro que yo tenía decía, no, son tres partes. Es el lomo, el mito y lo mío. Entonces, esa es su clasificación de él. Entonces, la anchura de base debe ser entre 5 y 10 centímetros. O sea, la separación, cuando caminan, la separación entre los dos talones debe ser entre 5 y 10 centímetros. Si es más de 10 centímetros, es amplitud de base, es base amplia, es marcha de base amplia. Y si es más junta, es que se está mirando. No, no es cierto, es disminución de amplitud de base. Marcha normal, tiene un ritmo suave continuo, no nos vamos a entretener con esto. Los ángulos ya vimos. Aquí está lo que les decía, aquí está lo que les explicaba hace un rato. Si la cox es vara, el genu, la rodilla, coxa vara, genu valgo. Entonces, patas en X. Coxa valga, genu varo, entonces patas en rombo. ¿Sí? Bueno. Palpación. La palpación da poca información. Solamente hay una protuberancia que se palpa. En la cadera hay que palpar dos cosas. En decúbito supino se palpa la espina ilíaca anterior superior, ¿sí? Y se palpa también la sínfisis del pubis. Se palpa la sínfisis del pubis para ver si no hay dolor ahí. Normalmente no, o sea, normalmente con los propios movimientos, no hay que estar palpando tanto. Con los propios movimientos les digo, aquí es muy evidente cuando el paciente tiene algún problema, desde que entra caminando ya lo estás viendo. En decúbito lateral se palpará el trocánter mayor, que es la referencia ósea más prominente, que está más o menos aquí donde le está poniendo la mano este cuate aquí, más o menos ahí está el trocánter mayor. ¿Sí? Se hace el test de Over con el paciente en decúbito lateral sobre el lado sano y la rodilla doblada. La rodilla doblada se le pide que la separe, como está haciendo aquí, más que con la rodilla doblada. Y tú le haces cierta fuerza encima y no debe de haber dolor. Si hay dolor, puede tener alguna entesitis, una inflamación una inflamación de los músculos abductores que se insertan ahí en el trocánter. La tuberosidad isquiática, que está acá atrás en la nalguita, y ya lo habíamos mencionado, es por ahí por donde pasa el nervio ciático. Aunque para palpar el nervio ciático ya les había explicado que es mejor. El nervio ciático atraviesa la mitad de la nalga, entonces ahí mejor se palpa en medio. Aquí está lo que acabo de decir. Hay dos tipos de dismetría. La verdadera, en donde realmente hay una alteración de los huesos de las piernas, ¿sí?
ya sea, por ejemplo, como una secuela de una lesión Salter-Harris. ¿En la lesión Salter-Harris qué número? ¿Para que se quede la pata corta, qué lesión es? ¿Eh? 5. 5. Porque las demás te va a quedar la pata chueca. No necesariamente corta. Chueca. Pero si es 5, te va a quedar corta. Y la parentofuncional, esto es porque está inclinada la... Seguramente a la voluntaria a fuerzas que hubiese pasado a hacer la demostración en vivo, hubiese salido con una pata más corta. Casi todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, más o menos, aquí está. Otra forma de ver, aquí está lo de la cinta métrica que les decía, desde la espina ilíaca hasta el maleolo lateral del tobillo. Si no tienen cinta métrica, acuestan al paciente, lo sujetan de los tobillos, y le jalan las patas, literal. Jalan las patas y ves cuál diferencia hay entre los talones, ¿sí? Es lo que hubiese hecho en vivo porque normalmente se me olvida cinta. ¿Entendieron? Sí, doctor. Otra manera de ver dismetría, bueno, ya le mediste la pata y sí tiene una pata más corta que la otra. Ajá. No es por inclinación pélvica, no es por basculación pélvica, así se dice. Basculación o inclinación, no es por basculación pélvica. Sí tiene una pata más corta que la otra. Entonces hay que ver cuál de los dos huesos que dan longitud a la pierna. ¿Cuáles son los dos huesos que dan longitud a la pierna? El fémur y la tibia. Yes. Entonces hay que ver cuál de los dos es el que está más corto. Y para saber clínicamente, porque le vas a mandar a sacar una radiografía y la madre, pero para saber clínicamente cuál de los dos huesos es el que está más largo o más corto, lo acuestas con las rodillas dobladas así, ¿sí? Y si tuviera las rodillas así, como mis dos dedos, ¿en dónde estaría, en qué hueso estaría el problema? En el fémur. En el fémur, ¿sí? Y si los dos dedos, haz de cuenta que haz de cuenta que las dos rodillas estuvieran a la misma altura. O sea, el problema no es en el fémur. Entonces ves los pies, ¿sí? Entonces ves los pies. Y va a tener un pie más largo que el otro. Entonces ahí el problema estaría en la tibia. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está. Ahí ves si la diferencia está en las rodillas o en los pieses. La contractura, esto es importante en niños que tienen, esto no es tan importante, esto es más importante en la valoración de contractura en niños. En niños que tuvieron algún problema motriz, por ejemplo, por parálisis cerebral, ellos se les contracturan los músculos, los músculos de la cadera, ¿sí? Entonces, cuando doblan una pierna, la otra también se dobla, no completamente, pero se dobla, ¿sí? Voy a tratar de explicar esto. Entonces, está así, y tú le agarras tú le agarras y a la hora que tú le agarras una pierna,
¿sí? A la hora que tú le agarras así, la otra se levanta. Eso significa que sí está contracturado. Ujú. ¿Sí o no? Creo que es difícil explicar esto. Se efectúa manteniendo la pierna que se quiere valorar en extensión mientras se flexiona la otra 90 grados. Si hay una contractura en flexión, se levantará la cadera evaluando. ¿Sí? Los rangos de movimiento. La cadera tiene 6 movimientos. Esto, a ver, ¿cómo lo explico? La cadera tiene 6 movimientos. Flexión. Flexión. Extensión. ¿Sí entienden? Lo que esto sería en una persona de pie. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Flexión. Extensión. Pata para atrás. Abducción. Aducción. Esto se ve como chingados. Rotación interna. Como cuando te sientas cruzado de piernas, es rotación interna. Y rotación externa es cuando si hicieras así. Porque es rotación en base al fémur. Rotación en base al fémur. Entonces, si el fémur rota hacia adentro. No, perdón, pero me confundí. Es que el fémur es confuso. ¿Sí? Es al revés. Es al revés. Las cabezas del fémur. Es al revés, perdón. Es al revés. El fémur es confuso. Están las cabezas del fémur así. Rotación externa es que el fémur haga esto así. ¿Sí? Ay, no. No. Rotación externa. Ay, porque aquí, mi rodilla, a la hora que hago esto, para saber si es hacia adentro o hacia afuera, piensen en la rodilla. Ahorita en este momento mis dos rodillas están así. Entonces, si hago un 4, mis rodillas van a quedar hacia afuera. ¿Sí? Lo voy a hacer de nuevo. Rotación externa. Y rotación interna. ¿Sí se vio? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí se vio, pura madre? sí, pi. Sí entendieron, ¿no? Entonces, Sí, sí se vio, doctor. cruzar la pata, hacer un 4, es rotación externa. Piensen, para no confundirse, yo me confundí. Para no confundirse, piensen en la rodilla. ¿Hacia dónde queda volteada la rodilla? Háganlo en su casa ahorita, crúcense de piernas así como haciendo un 4 y vean que la cara de la rodilla queda hacia afuera. Entonces, esa es rotación externa. Flexión. 110 o 120 grados. ¿Sí? Algunas personas van más, o sea, algunas personas se pueden tocar casi la rodilla con el pecho. ¿Sí?
Extensión son de 20 a 30 grados. Ujú. Abducción son de 40 a 50 grados y aducción también de 45 a 60 grados. ¿Sí? Rotación externa de 45 a 50 grados y rotación interna de 25 a 40. No tienen que ser exactos. Lo importante es que sean simétricas, o sea, que lo mismo que mueve una pata mueva la otra y que las mueva sin dolor. ¿Mm? Más importante no, es que no llego a 108, o sea, pues a lo mejor digo, vemos algunos que estamos muy gordos o muy viejos o no somos muy ágiles y pues no nos movemos tanto. Pero pues a mí mayormente no me duele mover mis piernas si las muevo al parejo. Ay, güey, ¿por qué quité el chare? Ahí. Flexión. Aquí dice que se evalúan en decúbito prono, toda esa madre. Digo, yo lo hago con el paciente, bueno, si ya está muy viejito o muy cojo, o por ejemplo, yo lo hago como yo normalmente cuando hago este tipo de exploraciones es o en niños que tienen displasia de la cadera, o en pacientes que tuvieron alguna fractura en la pierna, en el fémur, y ya lo operamos y estoy viendo cómo quedó. Flexión, extensión, abducción, aducción, ¿sí? Rotación, ay, güey. Rotación interna, aquí está, miren, esta es la rodilla. A la hora que se hace la rotación interna, la cara de la rodilla queda hacia adentro. Esto es rotación interna. Y esta rotación externa, como cruzarse de piernas, como hacer un 4. ¿Sí? Y ya. ¿Alguna pregunta? Esta es una hoja de árbol del otoño que se fue desmoronando y quedó con la forma de un samurái. Lo que pasa es, bueno, puedo explicar esto rápidamente porque se van a, o sea, porque en otras presentaciones hay imágenes así también y a lo mejor se preguntan qué quiere decir esto. Esto es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué fue? Hay un fenómeno psicológico que es importante conocer que existe, porque tiene implicaciones médicas. ¿Sí? Tiene implicaciones médicas. Nosotros, por la manera en que evolucionamos, nuestros cerebros evolucionaron para identificar patrones. Ajá. Para ver, por ejemplo, que si te comías una frutita y te daba diarrea, hacer la relación. O sea, me comí esa frutita y me hizo mal, entonces ya no me como la frutita. Esto no es tan sencillo. No todos los animales los tienen. Los que tengan perros saben que algunas veces que los perros aprenden algunos patrones, pero otros no. Y los puedes seguir engañando con algunas cosas. ¿Sí? Esto es útil en ese caso. Es útil en el caso de saber qué frutita comer y qué frutita no comer. Es útil en el caso de saber qué frutita comer y qué frutita no comer. Pero nuestro cerebro está programado para siempre pensar así. Para siempre pensar así. Entonces buscamos patrones en todos lados. ¿Sí? Ahora sí que buscamos moros con tranchete. Y vemos cosas donde no las hay. Les encontramos formas a las nubes. Les encontramos formas a las manchas. Hay una mancha así que se aparece en algún lugar y se parece a la Virgen de Guadalupe y hasta veladoras le ponen y la madre. Vemos un conejo en la luna. ¿Ustedes sí ven el conejito en la luna?
¿No? Porque hay un hueso, de por qué hay un conejo en la luna y supuestamente Quetzalcóatl le pidió de comer y el conejo no le quiso dar. Bueno, no, sí le dio, y entonces para homenajear al conejo lo puso en la luna y la madre. Pero no es que haya un conejo. ¿Qué es lo que parece un conejo en la luna? Cráteres o la tierra, o la, pues sí, como la tierra de la luna que es de otro color. Son cráteres, ¿sí? En la luna. Entonces, eso, ¿sí? Esos patrones son inofensivos. Si tú ves un conejito en la luna y te inventaste una leyenda y se la contaste a tus hijos, pues no hay mucho problema. Pero puede tener repercusiones médicas, ¿sí? Y se produce un fenómeno que en latín se llama post hoc ergo propter hoc. Acá. Se llama post hoc ergo propter hoc. El latín es chido, ¿sí? ¿Cuál es el lema de la escuela? Agis Bogagis, algo así, ¿no? ¿Alguien que bobisa? Sí, no. Es aye quod agis. Aye, porque en latín la G es Y. Ellos no tenían Y, la Y es la Y griega. O sea, griega, no latina. Aye. Luego no tenían U, utilizaban la B. Pero esa B es U. Entonces es aye quod agis. Aye quod agis. ¿Y qué significa? Lo que vas a hacer, hazlo bien, creo. No realmente. Lo que significa literalmente es haz lo que haces. O sea, hay gente que lo interpreta como tú lo dices, pero no, la interpretación es haz lo tuyo, do your thing, haz lo que te toca, no estés chiflando. ¿Me entiendes? Sí. O sea, tú a lo tuyo, güey. O sea, lo que pasa es que no le, ahora sí que, pero no le podemos poner eso, pero haz de cuenta. Tú a lo tuyo, No, pero sí se entiende mejor. Gracias, profe. ¿sí? Significa el lema de la escuela, age quod agis. Haz lo que haces. O sea, no lo que te toca a ti, ¿me entiendes? Pero pues no le podemos poner así. Entonces, post hoc ergo propter hoc significa, viene post, hoc, H-O-C, post, son 4 palabras, post hoc ergo, no son 5 palabras, post hoc ergo propter hoc. Sí. Post, ya saben qué significa post. Después, hoc, H-O-C. En latín significa como hecho o suceso, evento. Ergo, por lo tanto. Propter, así como suena P-R-O-P-T-E-R, propter, causado por hoc, hecho o suceso. Todo lo que significa es el suceso ocurrió, no. Este suceso ocurrió después, por lo tanto, fue causado por este otro suceso. ¿Sí? ¿Alguna vez se han puesto la vacuna de la influencia? Sí. Así,